El devastador paso del huracán Otis debería ser una enorme lección para el presidente López Obrador, pero debe serlo todavía más para cualquiera que llegue a la presidencia en el 2024. Y los motivos son varios. Me voy a concentrar en dos. El huracán exhibió las debilidades del Estado mexicano para mantener la gobernanza en medio de una crisis. Segundo, un plan de reconstrucción no puede ser solo para la emergencia. Debe poder ofrecer futuro. La fuerza de Otis no tuvo precedente. Expertos como Michel Rosengaus, ex coordinador del Servicio Meteorológico, dijo que la rápida intensificación del huracán, sus vientos de casi 300 kilómetros por hora y el cambio de curso que tuvo provocó que la población tuviera apenas 12 horas para ser alertada. Con tan poco tiempo y para un puerto tan grande como Acapulco, que tiene 850,000 habitantes, era claro que cualquier protocolo quedaba rebasado e inservible de pronto. Pero lo que sí estuvo y está en manos de las autoridades es la capacidad de respuesta a la emergencia. Las 72 horas que siguieron a que Otis tocó tierra y devastó Acapulco mostraron la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno. La escena que vimos de un presidente de la República atascado en el lodo y luego caminando hasta que llegó a la zona del desastre fue una absoluta vergüenza. Es el jefe del Estado mexicano. Puede y tiene la obligación de usar todos los recursos a su alcance para cumplir con sus funciones. Porque en medio de la emergencia lo que debe comunicarse es eficiencia, no austeridad. El discurso no puede estar por encima de la tragedia de cientos de miles y sobre todo se debe actuar rápido, es una emergencia. Luego lo que vimos fue a personas vaciando tiendas de autoservicio en busca de comida y de otros bienes. Y era evidente que algo así pasaría, porque esa gente lo perdió absolutamente todo. Fue hasta entonces cuando el presidente ordenó el despliegue de más elementos de las Fuerzas Armadas, porque en la zona ya había militares con el plan DN3. Esto volvió a mostrar que el presidente ve en el ejército la respuesta a todo, pero también exhibe la ausencia de mecanismos locales para atender la emergencia y la nula consideración de la sociedad civil, de la iniciativa privada y del sector internacional en el cerebro de Palacio Nacional. Yo estoy convencida de que si el presidente hubiera hecho un llamado a empresarios a prestar transportes, plantas eléctricas, armar cocinas comunitarias o llevar caravanas de pipas con agua, más de uno le hubiera dicho que sí y hubiera coordinado la ayuda. Poco después vino una escena grotesca con la danza de cifras. Los gobiernos local y federal no se ponían de acuerdo en el número de personas fallecidas y desaparecidas. Y de hecho, ayer que no hubo mañanera, los datos del 8º día de labores fueron liberados hasta pasadas las 2 de la tarde. Esto exhibe el daño del modelo de comunicación centralizado y basado en el presidente como único vocero de su propio gobierno. Toda esa primera parte muestra que el Estado mexicano carece, como nunca, de mecanismos, insisto, para la gobernanza en medio de la tragedia. Falló en comunicar, falló en evitar un clima de inseguridad, falló en hacer un llamado de unión para que la ayuda de todos los sectores se volcara en Guerrero y falló en dar certidumbre de que el gobierno tiene una razón de ser en medio de la tragedia. La segunda fase, en el caso de Otis, está en el proceso de reconstrucción. El plan anunciado para Guerrero asciende a 61,000 millones de pesos. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, estuvo en la mañanera del miércoles para detallar los 17 puntos que componen el plan. Entre los más destacados están inscribir
más jóvenes al programa Construyendo el Futuro para que trabajen en la reconstrucción, duplicar el número de becas para estudiantes de nivel básico, dar 6 meses de prórroga a pagos del IMSS e Infonavit y no cobrar la luz hasta febrero del 2024, que por cierto todavía no está del todo restablecida. Mientras que para la reactivación económica se plantea un programa de créditos a la palabra, el no cobro de IVA, ISR y otros impuestos a empresas en Acapulco y en Coyuca de Benítez, y que Hacienda apoye con el pago de la mitad de los intereses a 377 hoteles que van a pedir créditos muy grandes porque los necesitan. Todas estas medidas son funcionales para la emergencia, pero no para construir futuro. En ninguna parte el gobierno menciona cómo se va a llevar inversión al puerto, cómo hacer que las fuentes de empleo se diversifiquen, cómo darle certidumbre a la iniciativa privada de que hay condiciones no solo medioambientales, sino de seguridad para poner dinero en Acapulco. Ni un plan de rehabilitación de las infraestructuras con reordenamiento, porque Otis mostró la pésima organización y distribución territorial de Acapulco. Otis es el fenómeno más devastador que ha tocado Guerrero, pero la fuerza de la ciudadanía, la gente trabajadora, es mucho y por mucho más grande. Acapulco debe levantarse y el Estado debe demostrar que es útil, eficaz, eficiente. Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, la que sea que llegue a la presidencia, tiene que aprender y mucho de esta experiencia o estará condenada a repetir los mismos errores. Yo soy Adela Micha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. Hoy que es viernes 3 de noviembre. ¿De qué estaremos hablando el día de hoy? Los temas más relevantes. Hubo mañanera y se informó que el saldo por el paso del huracán Otis en Guerrero se mantiene en 46 personas fallecidas y reportan 56 desaparecidos. Según el gobierno federal, los 5 hospitales que hay en Acapulco ya están trabajando al 100%. En cuanto al abasto de luz, se reporta un 90% de suministro en todo el estado, mientras que en Acapulco es del 55%, cuando el presidente la semana pasada había dicho que no quería arriesgarse a decir que el 100%, pero que estaban por arriba del 90%. No. En otros temas, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa lamentó el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria para el ex procurador Jesús Murillo Caram en uno de los juicios que se le siguen. En Zacatecas, una familia de 5 colombianos, incluidos 3 mujeres, fue privada de su libertad en Calera. Se les vio por última vez el pasado 27 de octubre. En información política, el expresidente Calderón señaló que la democracia en México está a punto de caer y llamó a la ciudadanía a defenderla. En información internacional, mientras que Naciones Unidas alerta que los hospitales en Gaza se están quedando sin energía, Hamás mantiene una reserva de más de 200,000 galones de combustible para los cohetes que dispara contra Israel y los generadores que suministran aire y luz a su red de túneles subterráneos, mientras su gente, su propia gente, no lo tiene. En los otros temas, Nicki Nicole y Peso Pluma confirman su relación con un beso frente a miles de personas en el Pepsi Center. Acusan a Steven Tyler de abuso a una joven de 17 años que habría ocurrido en 1975. La modelo Athena Crosby, quien estuvo con Matthew Perry nada más, solo algunas horas antes de morir, recuerda su conversación y asegura que el actor estaba feliz. De todo esto y mucho más estaremos hablando esta mañana. Así es que quédense con nosotros. Desde ya comienzan a poner sus colorcitos en el chat. Comenten y, por supuesto, les pedimos
como siempre, como cada mañana, que compartan esta transmisión con todos sus contactos para que seamos siempre una comunidad más grande, mucho más grande y siempre plural. Y no se vayan porque ya comenzamos.